te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio... Gracias Susana, gracias al centro, gracias a ustedes. Tengo el micrófono. La verdad, un gusto estar acá, un gusto poder debatir, si es que tienen ganas, un gusto poder contarles algunas cosas, sobre todo datos, análisis, algo de corazón también. Y digo esto, yo siempre prefiero aclararlo. Yo empecé antes en periodismo, estoy en Página 11 casi desde los inicios, desde agosto del 87, el diario cumplió 30. En mayo yo cumplí 30 en el diario, o estoy cumpliendo 30 en estos días, no me acuerdo el día que entré, la verdad. Un tocazo. Me fui del diario solamente para una cosa, que fue la convocatoria primero de Néstor Kirchner y después seguí con Cristina durante casi 5 años al frente de la presidencia de Telam. Por eso a mí siempre me gusta aclarar dónde tiene uno el corazón y la camiseta, pero ni el corazón ni la camiseta impiden analizar las cosas, ser lo más riguroso posible, ser intelectualmente honesto, etcétera, etcétera, poder debatir, tener dudas, incertidumbres, pero también quedan claros los deseos y los objetivos. En el curso, como contaba Susana, en el curso hablamos de Trump, de Temer y de Macri, del mundo de y de los países de, en realidad. Muchas gracias. Con la idea de que, más allá de lo que nos gustara o nos enojara, pudiéramos analizar la realidad y no hacer futurología ni ponernos a hacer augures, porque por definición uno no sabe lo que va a pasar, lo cual no quiere decir que uno no tenga proyectos, pero uno no sabe lo que va a pasar. Entonces ponerse a hacer futurología, que es muy de periodistas por otra parte, digo, en eso me desmarco del gremio, o de una parte del gremio, hay una especie de obsesión por hacer el pronóstico y acertarla, porque además eso tiene una ventaja, que normalmente no hay control de calidad. Entonces es espectacular porque uno dice, las elecciones van a salir de tal manera, y nadie se pone a decir, bueno, a ver qué dijo este fulanito o esta periodista. Nadie hace eso, entonces en general queda bien y uno hace de oráculo. A la verdad no sirve, a mí me parece que hacer de oráculo no sirve para nada, y tampoco sirve para nada, en el caso de los periodistas y los que tenemos que analizar, la indignación explícita. Porque la verdad que solamente para enojarse está mi tía, que es farmacéutica y tiene 93 años, y ella sí tiene derecho solo a enojarse. Uno me parece que tiene que traducir, digo, si quieren, la sensación y la sublevación en todo el sentido de la palabra ante la injusticia social. Yo creo que es un motor importantísimo, pero expresar solo eso y teñir los argumentos solo con eso, me parece que es confundir el motor con lo que uno tiene la obligación de hacer, porque se supone que eso lo aprendió, lo ejerce, tiene un oficio, y el oficio es básicamente entender y hacer entender, saber y contar, preguntar, descubrir y relatar. La palabra relato está desacreditada, pero la palabra relato es una palabra hermosa. La palabra relato tiene que ver con narrar, con contar, con historiar, con hacer crónica, con explicar, con mostrar, con describir. Digo, todos esos verbos son extraordinarios. Yo voy a tratar de hacer eso. Marco Aurelio García fue un hombre muy importante. Murió el 20 de julio, hace muy poco tiempo.
era el asesor, había sido, durante el gobierno de Brasil, el asesor internacional de Lula primero y de Dilma después. Era el asesor especial, digamos, en la presidencia. Hay un canciller en Brasil y hay una figura, sobre todo una figura en los gobiernos de Lula y Dilma, que era este asesor especial que no se contradecía con las funciones de Itamaraty, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Marco Aurelio, que había estudiado, era originalmente abogado, después fue profesor de Historia Contemporánea muchos años en la Universidad de Campinas, un pensador y un tipo de acción desde que había sido dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil hasta su exilio en Chile, donde se convirtió en un militante de la izquierda chilena, hasta su exilio en Francia desde Brasil, donde se convirtió en un militante de la solidaridad con los perseguidos por las dictaduras latinoamericanas, hasta después como secretario de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil. Digamos, un tipo que combinó maravillosamente, a mi gusto, el pensamiento, el análisis y la acción, que combinó la negociación por un lado, la negociación con quien tuviera que serlo. Los gobiernos negocian, no solo las fuerzas políticas, los gobiernos sobre todo, y los estados, los funcionarios de los estados, negocian con gente que muchas veces quiere destruirlos, o en todo caso hay un fantasma de destrucción mutua. Marco Aurelio podía, como contaba Lula en su despedida en San Pablo, podía tener el mismo sentido del humor negociando con Uribe, con quien obviamente no estaba de acuerdo, con Álvaro Uribe, el ultraderechista presidente colombiano, como hablando con trabajadores, donde no negociaba, del sindicato de los metalúrgicos del ABC, sería lo del Gran Bariloche del Gran San Pablo, si quieren. ¿Por qué? Porque nunca perdía la identidad. Y la pertenencia, la identidad y la solidez le permitía saber quiénes eran los propios, quiénes eran los aliados, quiénes eran los adversarios y quiénes eran los enemigos, y además cómo esto iba jugando e iba cambiando. En una de las últimas charlas en Buenos Aires, justamente en un seminario que se hizo en la Universidad Metropolitana, que organizamos allí con figuras de Sudamérica, Marco Aurelio habló y dijo varias cosas. Dijo que el futuro mundial era imprevisible. La palabra que usó fue esta, fue imprevisible. Y aclaro, dice, yo no lo digo en general, porque en general, como buen historiador, él sabía que el futuro siempre es impronosticable, pero en este caso le agregó un matiz, o le agregó un énfasis. Dice, en este mundo, dice, estamos en un mundo absolutamente imprevisible, lo cual hace más difícil imaginar escenarios y diseñar políticas. Ese fue uno de los elementos que a mí me interesaba contarles. La otra cosa que dijo Marco Aurelio, y lo cito porque creo que es una de las referencias más serias y más sabias de los últimos años en Sudamérica, sobre todo. Otra cosa que dijo Marco Aurelio, como era conocido y como lo conocíamos los amigos, es: en América Latina se está desarrollando una contrarreforma. Recordarán ustedes lo que fue la contrarreforma. Obviamente Marco Aurelio no hablaba en términos religiosos, pero después de la reforma protestante a principios del siglo XVI, la contrarreforma no fue una reacción aislada, fue una reacción sistémica, con ideas, con poder, con la estructuración de alianzas y sobre todo con la perspectiva de construir algo de lo cual no se pudiera volver, o con la intención de construir algo de lo cual nadie en el futuro pudiera volver, algo sólido, algo inconmovible. Después la historia siempre se encarga de desacomodar lo acomodado, a veces para bien y a veces para mal. Decía Marco Aurelio que la contrarreforma, en este caso, en América Latina y en Sudamérica sobre todo, y especialmente en Brasil y Argentina, advertía él, no consiste solo en el neoliberalismo. Decía, no nos contentemos con criticar, aunque sea cierto,
que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno neoliberal, punto. El gobierno de Michel Temer de Brasil es un gobierno neoliberal, punto. Dice, eso no es lo más profundo. Dice, es obvio que lo son. Y no está mal que lo digamos. Dice, pero pensemos un poquito más allá y analicemos lo que está pasando. Decía, el proyecto de estos gobiernos, sobre todo estos dos gobiernos, y estamos hablando de los dos países más grandes de Sudamérica, es el neoliberalismo sostenido en el tiempo. No es un arranque de neoliberalismo, no es una reacción neoliberal a un ciclo de gobiernos nacionales, populares, democráticos, progresistas, postneoliberales, elijan la frase que quieran, reformistas, inclusivos, elijan lo que quieran, porque en realidad todavía no hay hoy una definición académica única de eso y creo que nunca la habrá. Elijan lo que quieran ustedes de todo esto, pero sabemos de qué estamos hablando. Si le ponemos países, si le ponemos países, presidentes y presidentas, hablamos de la Argentina de Néstor y Cristina, del Brasil de Lula y Dilma, del Ecuador de Correa y de este Ecuador, vamos a ver qué pasa con eso, de la Venezuela de Chávez y Maduro, del Uruguay del Frente Amplio, digo, con sus diferentes matices, obviamente de la Bolivia de Evo, del Chile de Bachelet, con sus enormes diferencias nacionales, con sus enormes peculiaridades. Pero sabemos de qué hablamos. Bueno, después de todo esto decía lo que viene, pero no lo que viene por un tema pronóstico, lo que vino, decía Marco Aurelio, es el proyecto del neoliberalismo sostenido en el tiempo. Yo le pregunté qué quería decir sostenido en el tiempo. La búsqueda de estos proyectos es naturalizarse del todo, es decir, que sean parte de la vida cotidiana, incluso a nivel de valores, a nivel de políticas y a nivel de valores, y tornar difícil todo intento de cambio. Tornarlo difícil, tanto desde las diferentes formas de oposición y desde el llano, o desde las diferentes formas de resistencia, y tornar difícil si alguna de estas fuerzas, de nuestras fuerzas, decía, o de las fuerzas reconfiguradas o lo que fuere, llegan, él no decía vuelven, llegan al poder. Marco Aurelio no decía vuelven, decía llegan, porque decía necesariamente lo que viene es una etapa distinta con reconfiguraciones. Lo decía en el plano del análisis, por supuesto. Si estaba en un acto y alguien gritaba, vamos a volver en brasileño, también se sonreiría y gritaba. Pero en el plano del análisis decía, hay que pensar qué quiere decir eso y qué queremos. No hay exactamente un efecto dominó en América Latina, siempre se habló de efecto dominó, no hay exactamente eso, no es que automáticamente y mecánicamente una fichita va tirando a las otras, o cuando se levanta una fichita se levantan las otras. Pero es obvio que las situaciones más, yo prefiero hablar más de Sudamérica que de América Latina. Las situaciones de Sudamérica no pueden tomarse de manera aislada, no son aisladas, sobre todo cuando hay tendencias fuertes en los dos grandes países que son Brasil y la Argentina. En los dos países hay gobiernos conservadores duros, digo, para hacer una síntesis. En los dos países hay gobiernos conservadores duros. Hay crisis en Venezuela. Yo pongo este título y si quieren después hablamos de Venezuela específicamente, porque hablar solo de Venezuela nos llevaría horas. Hay un nivel alto de descrédito y desprestigio del gobierno de Michelle Bachelet en Chile, y Sebastián Piñera está primero en intención de voto. Hay una ofensiva conservadora contra Tabaré Vázquez, mucho más de lo que aquí, Dios. Si uno solamente se mete a husmear en la prensa uruguaya, verá que Uruguay no es el país de la convivencia institucional ideal que a veces venden los conservadores argentinos, sino un país donde los conservadores y los ultraconservadores utilizan los mismos instrumentos salvajes de combate, porque lo que se trata es de terminar con un ciclo que empezó en el caso uruguayo el 89 en Montevideo y en el 2005 a nivel nacional, son 12 años ya. Hay una crisis interna en Ecuador, incluso tras la victoria con continuidad de las fuerzas de la Alianza País de Rafael Correa, y queda
excepción boliviana, que es una excepción relativa porque es un país importante, estratégico, pero pequeño. ¿Por qué es importante? Porque por lo pronto lo limita con Brasil y la Argentina, y porque una explosión en Bolivia, y esto lo vieron muy bien Lula y Néstor Kirchner en el 2003 y después en el 2005 y luego ya con Evo en el poder en el 2008, una explosión en Bolivia supondría no solo un problema para Bolivia, sino un problema para todos los países de la región. Hablo de el relato de la propia acción, no solamente el mito. Digo, no estoy desconociendo el papel del mito en la historia ni de la épica, pero digo, en este caso además tenía relación, digo, eso, o los 35 millones o 36 millones de incluidos, no hablo del paso a 35 millones de brasileños convertidos a clase media, porque no es eso, o el analfabetismo cero de Bolivia, o el uso de la renta petrolera por primera vez en Venezuela para programas sociales, y después habría que discutir. Yo no tengo la respuesta, pero me parece que hay una realidad para discutir de por qué en Venezuela no se llega a un nivel de industrialización en tantos años. No lo sé. Uno lo pregunta y todavía no obtiene respuestas, pero no importa, son discusiones abiertas interesantes. Ahora, Venezuela fue siempre una economía rentista, basada en la renta petrolera. Lo sigue siendo, lo dicen los propios chavistas. Ariel Rodríguez, que fue 14 años presidente de la OPEP, lo dice. Dicen, seguimos teniendo la rémora de ser una economía rentista y no logramos transformarnos. Ahora, la pequeña diferencia es que la renta se utilizaba antes para las élites y la renta pasó a utilizarse en Venezuela para programas de distribución social y para programas que tenían que ver con alimentos, salud, alfabetización, vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, cambio de condiciones cotidianas. Entonces, lo que hay es una reversión de la realidad y de la narrativa. Y si se fijan, en el discurso oficial no existe más Sudamérica o América Latina como sujeto político a proyectar, a ser proyectado mundialmente. A lo sumo hay una idea, una autopercepción comercial en los gobiernos de Temer y de Macri, o en relación con formas de liberalización, acuerdo con la Unión Europea, buscado desesperadamente, aunque Francia no lo quiere. Es decir que encima de todo hay una disfuncionalidad. Gobiernos como los de Macri y Temer llegan con una idea del mundo de liberalización, apertura, etcétera, etcétera, cuando el mundo está cerrado y con un aumento del proteccionismo, insisto. El acuerdo de la Unión Europea no se agiliza, no sé cómo va a terminar, yo no estoy haciendo pronóstico, no se lo digo, porque básicamente Francia no lo quiere, y Francia no lo quiere por una vieja atadura política, ya no económica. El político francés que vaya contra la idea, contra el mito, porque ahí sí es un mito, que vaya contra el mito del peso de la agricultura francesa, pierde automáticamente. No recuerdo las cifras, siempre me confundo una con la otra, pero la población francesa y el PBI agrario francés no pasan del 3 o 4%. Pero el peso político es decisivo. Los franceses se imaginan a sí mismos como un pueblo de agricultores. No lo son. El que vaya contra el mito del pueblo de agricultores pierde automáticamente las elecciones. Por eso no hay acuerdo. No sé si lo habrá en el futuro, no estoy diciendo que no vaya a haberlo. Hay un desvanecimiento de los BRICS. No desaparecieron, pero resulta que hoy son los RICS. Los BRICS no existen más, son los RICS. Rusia, India, China, Sudáfrica. La B de Brasil desapareció. Y esto no era un tema ideológico en el sentido agitativo de la palabra, porque resulta que los BRICS estaban o están todavía, porque estas cosas, uno de los efectos que hay es la invisibilización, y no es solamente responsabilidad de los grandes medios, aunque la tienen por supuesto, sino que hay un cambio de la política concreta, la invisibilización de ciertas cosas que ocurrían y ocurren. Los BRICS estaban construyendo mecanismos de financiación de obras públicas y mecanismos financieros alternativos, por supuesto, mínimos en relación todavía al Banco Mundial o al Fondo Monetario, pero venían construyéndolo.
Y resulta que Estados Unidos hay dos poderes que no perdió. Estados Unidos sigue siendo, a pesar del aumento relativo del peso de China en el mundo, Estados Unidos sigue siendo la única hiperpotencia militar dominante y el país que tiene la maquinita de hacer dólares. Y las dos cosas las quiere defender y perpetuar a sangre y fuego, literalmente. Los BRICS antes eran demonizados o sospechados y ahora son frisados. Y ahí también le decía, yo simplemente enumero y prefiero terminar en todo caso. A mí me parece que hay algunas cosas para pensar, que es el tema de las vulnerabilidades. Digo, ¿qué falla? Digo, es difícil decir qué falla y qué falló en cada uno de los procesos políticos. Me parece que hay que tomarlo en términos de márgenes y de vulnerabilidades. Es decir, es simplemente un tema de si acompañamos o no acompañamos el proceso de alza de precios en las materias primas, de la soja, del mineral de hierro, del petróleo. Obviamente influye. Es lo único. Digo, en Perú tal vez sea determinante, porque la diferencia, en Perú hubo dos fuerzas conservadoras que salieron primero y segunda, y la fuerza de centro izquierda o de izquierda sacó el 21%. Y ganó un ultraconservador, uno de los que escribió el consenso de Washington, no un señor que estaba a favor, uno de los que escribió el consenso de Washington, Pedro Pablo Kuczynski, que es ahora presidente, ganó contra la hija de Fujimori. Ahora en la Argentina la diferencia fue 2 y pico %. Y entonces, el porqué tal vez no sea solamente commodities. El porqué es, no digo que tengamos tiempo de hacerlo hoy, yo lo que digo es que metodológicamente me parece, una cosa es ver las tendencias estructurales y analizarlas, y otra cosa es quedarse con las tendencias estructurales y no ver política. Digo, quiero por eso hago un punteo final, porque me doy cuenta que si no voy a estar 2 horas más y ustedes me van a asesinar, y yo también me voy a asesinar a mí mismo. Es así, pero me parece que hay que analizar el tema de margen de maniobra y correlación de fuerzas, y de que, claro, gobernar con menos margen es más difícil e incluye otros requisitos en materia de alianzas o preservación de alianzas, en materia de flancos débiles. Afanar está mal, pero además es políticamente letal, a veces. Digo las dos cosas. Decir la segunda sola me parece que es cínico, y decir la primera sola me parece que es quedarse con una parte incompleta del cuadro político. Las dos cosas. Pensar en que me ocupo de mí mismo y después del proceso de integración con los vecinos, porque total, si no resuelvo lo que tengo, si no resuelvo mis problemas, menos voy a poder meterme en los demás, tal vez haya sido una debilidad. Todo esto se dice fácil y se hace difícil, por supuesto, y a medida que uno se interna en los vericuetos del poder real y de los sistemas de decisión y de los mecanismos y de la correlación de fuerzas, se es más difícil todavía. Pero bueno, yo simplemente estoy haciendo un punteo. La dinámica gestión-movilización es uno de los temas, y a veces la exacerbación de la épica o incluso el sectarismo como remedio de la movilización. No es lo mismo movilizarse y organizarse o tener una épica que poner la épica por arriba y debilitar las perspectivas reales. Yo no tengo receta. Le pregunté justamente unos días antes de que se muriera a Marco Aurelio García, en el caso brasileño. Él preguntaba por la Argentina, y su preocupación por la Argentina era qué pasa, porque más preguntaba no en general, qué pasa con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, provincia por provincia en Argentina. Más o menos preguntó qué pasaba con las elecciones en Bariloche, era una cosa así. Su nivel de curiosidad y de apertura para esto era eso. Una de las cosas que preguntaba es
¿qué pasa en la Argentina? ¿O qué podría pasar si se instala la segunda vuelta que hasta ahora no se había dado? Porque dice ustedes, yo sé cómo es el sistema argentino para que no haya segunda vuelta. Ok, eso es cuando no hay. Cuando se instala la segunda vuelta, las perspectivas y la necesidad de formación de alianzas electorales y de gobierno cambia, porque están hablando del 50% como en Brasil. Dice, no es que en Brasil nosotros buscamos todo lo que conseguimos. A veces se nos dio y a veces no se nos dio. Entonces, digamos, ¿qué quiere decir construir una fuerza? Y lo dejo ahí, por eso hablaba de qué quiere decir volver o no, más allá de los actos, y como esto no es un acto, hablo de manera distinta. ¿Qué quiere decir construir una fuerza opositora? Y yo le pregunté a su vez qué sería para ponerlo en términos argentinos. El problema de Brasil, que es un problema argentino también, insisto, el problema de Brasil es la perspectiva de inhabilitación política de Lula. Hace falta para eso que el Tribunal de Segunda Instancia, que es la Cámara, lo que sería la Cámara Federal de Porto Alegre, que es la que tiene competencia, por alguna razón geográfica extraña que no comprendo, sobre el Tribunal de Primera Instancia que está en Curitiba, de Sergio Moro, confirma la sentencia en primera instancia. Lula fue condenado, en el primero de los casos, a 9 años y pico de prisión, sin pruebas, según los abogados de Lula. Y si uno lee, tengo la sentencia y la defensa para quien quiera verlo, si uno lee, efectivamente dicen que dijo, más bien. No hay evidencias. En algunos casos es así como acá, efectivamente. Como acá en algún caso es así. En ese caso, si Lula tuviera una sentencia en segunda instancia, no podría ser candidato, quedaría inhabilitado. Aunque tal vez no vaya preso porque no se aplique la preventiva hasta no esperar una sentencia de lo que sería la Corte Suprema de Justicia brasileña. Si no es candidato, el PT no tiene hoy ningún candidato o candidata que supere. Lula está ganando hoy en todos los escenarios en primera vuelta y en la mayoría de los escenarios, en la mayoría de las encuestas, también en segunda vuelta. Es decir, si las elecciones fueran hoy, lo más probable es que Lula fuera presidente, según los sondeos de hoy, no según lo que me parece a mí, y según todos los sondeos, salvo alguno que le da empatando con Marina Silva, que sería la carta del establishment en todo caso, en segunda vuelta, en empate en segunda 40-40. El segundo candidato, después del 40 de Lula, tiene el 4, que es Fernando Haddad, que fue intendente de San Pablo, del PT, digo. Es decir, si Lula queda inhabilitado, el PT se queda sin candidatura. Sin candidatura, el escenario probable es el triunfo de alguna de las variantes de la derecha o de Marina Silva, que aparece como la variante no establishment, apoyada en ese caso seguramente por el establishment. Para que tengan idea, el defensor argentino entusiasta de Marina Silva y quien trabajó en su campaña fue Jaime Durán Barba. Es decir, que hay algún lazo de parentesco. Yo le preguntaba a Marco Aurelio García, con esto termino, ¿qué sería un 17 de octubre en Brasil? Un equivalente. Aunque Lula no vaya preso, pero digo, le dije, vos sabés perfectamente qué fue el 17 de octubre en la Argentina. Digo, Brasil y Argentina no tienen nada que ver, o tienen poco que ver en todo caso, pero para que nos entendamos. Y me dice, mira, en Brasil, un 17 de octubre no son decenas de miles en la calle, que es importante, ni siquiera cientos de miles. Dice, esto va contra la tradición brasileña, que no es una tradición movilizadora. Dice, nosotros no tenemos la tradición argentina. Dice, un 17 de octubre en Brasil son millones. Sin millones no podemos hablar, millones en la calle. Sin millones en la calle no podemos hablar, en principio, dice, uno nunca sabe lo que va a pasar, dice, pero no podemos hablar de contrarrestar esta tendencia a una contrarreforma firme. Pero, querido, como decía él, uno nunca sabe lo que va a pasar y tiene que trabajar para que pase lo que uno quiere. Y yo me quedo con eso que decía él. Gracias. Ayer te volví a ver sonriente,
desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero